Hay momentos en la vida en los que no basta con intentar. Hay que decidir cambiar. Desde Radio Visión Manabí presentamos un espacio diferente, práctico y real, donde la superación no es teoría, es acción. Atrévete a pensar distinto, a mirar más allá, a participar activamente con nosotros y a avanzar con determinación. Esto es Radicalmente. Un nuevo enfoque para transformar tu vida. Les damos la más cordial bienvenida a su espacio de transformación, Radicalmente, con Mónica Paladines. Dirección General, Tanya Zambrano. Éxito no solo depende de lo que sabes, sino de a quién conoces y sobre todo de qué tan lejos te atreves a mirar. Hoy vamos a aprender que el mundo no tiene fronteras cuando tu estrategia es global. Bienvenidos a Radicalmente, soy Mónica y seré tu host en este espacio. Aquí te mostramos que sí es posible construir una vida con visión, elegancia para obtener resultados reales mientras haces las paces con tu mentalidad estratega. Pero antes de iniciar quiero que tú y yo hagamos equipo. Así que si te gusta lo que estás escuchando, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita. En Facebook Live o YouTube nos encuentras como Radio Visión Manabí. Pero si lo tuyo es más vintage, atrévete a sintonizarnos a través de Radio Bolívar 94.9 FM o 650 AM de Radio Visión. Pero lo más importante es darle clic en el botón de compartir. Vamos a pasarle esta información a esa mujer que tú y yo sabemos necesita un empujón para creer en ella misma y atreverse a vivir una vida que sí le guste. Ahora sí, entremos en materia. No es. Hoy recibimos a una mujer que es experta en acortar distancias entre los grandes capitales y las mejores ideas. Ella es Paola Ortega Andrade. Bienvenida a los estudios de Radicalmente. Muchísimas gracias, Moni, por la invitación. Encantada de estar aquí hablando de un tema tan interesante y contigo, que me encanta conversar contigo. Y hablando de acortar distancias, es verdad. Bueno, sé que viniste por tema de negocios, pero estás en Manta y tú eres de Cuenca. Qué chévere. ¿Qué tal la experiencia del viaje? La carretera. Es que Manabí a nosotros los cuencanos nos encanta, pero la verdad es que lo que tú dices es correcto. Es el romper paradigmas y el saber que se puede hacer un montón de cosas desde tu casa y que, bueno, por supuesto que la conexión humana es inigualable, así que estar aquí me genera ese gusto de conectar. Es verdad, una de las cosas de abrir este espacio fue justamente ese, conectar con más mentes estrategas de mujeres, porque el primer mes del programa se trató de eso, de la mentalidad estratega, pero decidimos llevarlo al siguiente mes porque vimos que ha gustado mucho y las mujeres quieren saber más. Y yo digo, a ver, si yo tengo acceso a estas amistades, ¿por qué no acercarlas a las demás mujeres? Porque de eso se trata, ¿no? Hoy en día la tecnología nos facilita demasiado la vida y yo digo, perfecto, o sea, si puedo acercar esto al público, ¿por qué no? Para que la mujer que realmente quiera expandir su mundo, pues esto es como tipo una masterclass que estamos trayendo todos los jueves con un profesional en los diferentes ambientes, para que no haya la excusa de que es que mi negocio es diferente, es que mi campo es diferente. Yo ayer hablaba justo de esto y decía, lo que pasa es que el no existe, el no es el límite hasta donde te quieres esforzar. Y yo creo que eso es importantísimo porque es romper paradigmas. Yo creo que no solamente para las mujeres, para cualquier profesional que nos esté escuchando, se va a llevar un poquito de esa idea de que, oye, que puedes hacer muchísimo con muy poco. Y eso es un poco lo que te vengo a contar de mi experiencia. Tienes razón. Realmente tu perfil es impresionante. Creo que eres una de esas personas que en poco tiempo va a tomar aviones como tomar Uber. Ya lo vengo haciendo bastante seguido, te cuento. Entonces, pero lo más chévere es que igual, o sea, tienes una personalidad que, o sea, chévere, te inyecta de energía, y lo que veo y siento es que así como te comportas acá, te comportas entre Londres, entre Mónaco, entre España. ¿En qué momento de tu vida esa determinación te hizo conectar con tu misión de vida, que es justamente eso, relaciones profesionales pero a nivel internacional?
conectar acá a Ecuador con viene el mundo. Mucho del lado del propósito. Esto es algo que todos los empresarios hoy buscamos, y yo creo que todos los seres humanos buscamos. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué vine y hacia dónde voy? Un poco es esa pregunta. Pero cuando yo creo que la clave es el que te empoderen. O sea, yo desde muy chiquita, mi primer cargo ya de entrada fue directora de una unidad de comercio exterior. Y cuando te apuestan y cuando tú ves que vales por tu talento y no por quién eres, descubres muchísimas cosas. Y la clave para mi éxito profesional ha sido el descubrir cosas que estaban dentro de mí y que yo no sabía que existían y que las potenciaron. O sea, a veces uno se apuesta poco, a veces uno solamente se valida por lo que otros en tu medio te dicen de ti, pero el momento en el que sales de tu medio y estás en un lugar externo, que es lo que a mí me pasó cuando me fui a Buenos Aires a vivir, es increíble porque cuando no estás en tu contexto y la gente no sabe nada de ti, tú comienzas a descubrir quién eres desde otra perspectiva. Es verdad. Y eso es súper interesante porque descubres cosas que no sabías que estaban ahí. En mi caso, yo descubrí el poder hablar sin esperar una validación. Normalmente en un trabajo tú esperas que tu jefe te premie y tratas de darle gusto y tratas de demostrarle lo que sabes. Y en esta cultura argentina a mí me encantó porque el argentino es bien frontal y te soy sincera, me costó al principio. Yo al principio me sentía intimidada en el sentido de que me estaban atacando porque el argentino te suelta las cosas así y como que al principio es un poco abrumador, pero después me di cuenta que yo también podía soltar las cosas así como lo que pensaba, yo estaba muy bien y eso al final quedó valor. Totalmente, y tienes mucha razón. Justo hace unas semanas conversaba con diferentes personas y llegamos, dice mi hermano que el manabita es muy romántico, no sé si el cuencano también. Nosotros le decimos romántico al sentido de que es que pobrecito, que no tiene como que los mismos medios, que no sé qué, o sea, como lo que tú acabas de decir, o sea, el que no lo logres es porque simplemente no te esfuerzas lo suficiente. Y yo entendí hace algún tiempo que, o sea, que eso no sirve. O sea, si tú sigues con esa mentalidad diciéndole a la gente que no, pues no lo va a hacer. Correcto. Y yo le dije a esta persona, si tú quieres que esto progrese, necesitamos quitarnos esa mentalidad. Le digo, te prometo que yo ya no voy a hablar sobre eso. O sea, ya hace tiempo dejé de hacerlo. O sea, quien no lo hace es porque no quiere. Y le digo, y si voy a utilizar el programa para hacer justamente, como tú dices, vocera y traer a más voceras de este tema, le digo, yo no voy a jugar en pequeño. O como dicen por ahí, o me amas o me odias. O sea, ya no hay término medio porque siento que ya no estamos en la era del pobrecito. Y lo que tú dices, o sea, el argentino que, bueno, ellos se creen europeos, son muy directos. Y acá nosotros, te hablo, o sea, desde mi tierra, desde Manabí, la gente si es muy directa es como que, no, tú eres una mala persona. Y yo digo, no, yo ya preferí ser directa y frontal a estar como que, o sea, hasta para yo llegar aquí me ha tomado como 6 años, pues, y nadie me ha dicho pobrecita. Por supuesto, es que la que a ti te pasó. Sí, vivimos en una época, yo no creo que es solamente un tema de Manabí o de un tema regional, es un tema mundial de buscar ser políticamente correcto. Y eso es un daño, porque se ha vuelto una tendencia a tratar de decir lo que necesita escuchar en la otra parte para complacer. Hay un libro súper interesante sobre el equilibrio del poder y te habla de eso, te habla de que al final siempre estás ejerciendo poder desde la posición que tomes, y cuando estudias negocios internacionales, negociación, entiendes que siempre hay intereses detrás de la posición que tomas. Y tú puedes mostrarte como una persona súper compasiva, pero yo creo que hoy en día cambió esto radicalmente porque ya vivimos en una era de la información donde ya no, porque tal vez lo que yo si hubiera disentido contigo, decir, oye, capaz no tenías los recursos o el conocimiento y la oportunidad no se te daba porque no estabas en igualdad de condiciones, pero hoy hemos masificado el acceso a ese conocimiento y hoy lo que necesitamos es hacernos las preguntas correctas y aportar valor real. Entonces ayer me encantó porque estábamos con el rector de Lulia y él nos decía, basta de crear títulos
títulos, hay que crear destrezas, hay que crear valor. Necesitamos estar con gente que nos haga crecer y vamos a medir eso en resultados. Basta de los egos, basta de decir, oye, yo me siento más que el otro o yo soy más que el otro. No, eso nos vemos en la cancha cuando estamos en el partido. Es verdad. De hecho, yo le suelo hacer esta pregunta a las invitadas, también te la voy a hacer a ti, porque los títulos, los logros, chévere, o sea, nos llenan a uno como persona, pero cuando dejas el título de lado, cuando dejas el logro de lado, ¿quién es Paola? Correcto. Oye, a mí me enseñaron también en esta formación en Argentina, porque cuando yo llegué a aplicar para este trabajo no les importaba y la mentalidad de ellos me encantó, porque ellos no era cuántos títulos tienes, no era, oye, estás estudiando en la Universidad de Buenos Aires, qué bien, era, oye, qué bien por ti, porque eso te va a ayudar a crecer por tu cuenta, pero a mí lo que me interesa es saber cómo me vas a aportar a mi misión. Y de esa forma también, si te pones a ver Miguel Ángel o todos estos grandes de la historia, lograron cosas fabulosas a una edad muy corta y te hace cuestionarte de, oye, no, primero el estudio como tal no es para todo el mundo y después que el talento al servicio de un propósito es lo que realmente hace la diferencia. En mi caso, ¿quién es Paola? Una visionaria, una emprendedora y una persona incansable que tiene una determinación brutal por las cosas que le gustan hacer y por los cambios que quiere crear. Te juro, es que tu energía es admirable. Alguno me ha dicho que no se me apaga la pila, pero yo decía, o sea, mi hermano tiene una energía también así altísima, pero no, tú le dices apártate. Oye, qué chévere. Pero bueno, otra pregunta que te quería hacer es que más allá de las amistades y todo lo demás, sé que eres mamá de niños pequeños. ¿Cómo gestionas, cómo haces sentir a tus hijos en un hogar sólido cuando tú me comentabas que cada 6 meses tienes que viajar? De hecho, desde que tu bebé pequeñita estaba en tu vientre, viajaste y luego la dejaste a los 6 meses y luego, o sea, ¿cómo lidias con esa culpa que a veces tienen las mujeres porque quieren ser todo, pero ya sabemos que ese equilibrio es ciencia ficción? Eso sí es un punto incluso doloroso, porque una mujer quiere tener una vida profesional exitosa y las personas que vivimos con un propósito tenemos tan claro hacia dónde queremos ir y obviamente el ser mujer, el tener la oportunidad de ser mamá es algo que yo creo que cualquier hombre quisiera tener. O sea, yo sé que ser papá es divino y lo hemos disfrutado muchísimo en pareja, pero la experiencia misma de tener un bebé en tu vientre es algo que no se compara con nada. Y eso viene con una responsabilidad enorme. Desde que sabes que eres mamá, tu cerebro cambia, tienes que tener un sentido de protección, todas tus prioridades en la vida cambian. Pero en que es difícil el poder balancear eso y no dejarte de lado. Y yo tengo muchas amigas mías que directamente por ese amor tan grande de ser mamá, y no solamente el amor, sino ese rol. Tengo una amiga que me acuerdo clarísimo que le salió una posibilidad de un cargo altísimo y ella no lo aceptó. Y ella, cuando conversábamos de eso, que era doloroso para ella, porque como tú dices, ganarse un puesto en este mundo cuesta trabajo. Es verdad. Y claro, y ella no contaba con que esa oportunidad que había buscado toda su vida se le dé en un momento que no era el mejor, porque había sido mamá recientemente y eso implicaba un cambio en toda su unidad familiar, no solamente con sus hijos, sino con su marido y demás. Y ella me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. Me dijo, Paola, nuestra responsabilidad es con la sociedad, porque nosotros tenemos que formar seres humanos que puedan ser productivos y que puedan tenernos a nosotros como estandarte. Y yo me guié de eso, y a veces cuando yo siento que no me da la vida para todo lo que quiero hacer, porque tienes un rol que cumplir. Una mamá no es solamente esa persona que ayuda a cuando el hijo se cayó a sanarle la rodilla, es la persona que le inculca los principios, que se vuelve como ese soporte emocional de sus hijos, es esa persona a la que su hijo siempre va a acudir. Y si tú te empoderas de ese rol pesa muchísimo más que tu profesión, porque sabes que no hay vuelta atrás, sabes que es un reloj que todo el tiempo está pasando y que si no estás ahí, simplemente no estás ahí, y eso cala hondo. Entonces es un tema de equilibrio, pero también es un tema de entender que todo tiene un momento y que uno tiene que saber priorizar
porque el tiempo pasa y uno tiene que escoger a qué le da tiempo. Es verdad, una de las invitadas anteriores, a ella le tocó también igualito, en su mejor momento. Ella no podía quedar embarazada y 10 años le tomó. Ella se embaraza y le dan el cargo de su vida y le tocó elegir, pero el esposo le dijo no, yo me hago cargo y tú sigues. Sí, en mi caso yo he tenido esa suerte de tener un equipo. O sea, en casa somos un equipo y sí es verdad que ha sido difícil. Encima esto que cuentas que a mí me pasó en plena pandemia cuando estaban recién, me habían vacunado del COVID y yo tenía que irme. O sea, yo ya tenía pasajes comprados, tenía un evento de más de 1,000 personas en Madrid. Cada ticket la gente había comprado en 1,000 euros y yo era la que daba la cara por ese evento. Entonces, nada, con pandemia y todo, embarazada, me tuve que ir, pero también encuentras lo que te decía, esto que te decía, que el no es simplemente un concepto y un límite hasta donde quieres probar, hasta donde eres capaz, es eso de verdad, o sea, porque yo lo he vivido. En ese caso, yo me arriesgué, me fui, hice mi evento perfectamente bien, mi embarazo fue súper bien, y a mi pobre nena, o sea, le tocó vivir eso. Le tuve que dejar a los 6 meses, al año y medio, y más que mi pobre nena, yo diría que al pobre papá. De hecho, esa era la siguiente pregunta, porque nadie teje una red global como la que tú tienes sola. Tu esposo ha sido ese cómplice de esa aventura emprender a gran escala, pero ¿cómo han diseñado usted esa sociedad de pareja para que tú sigas teniendo éxito con tu Global Networking, con tu Future Commerce, o sea, y que no reste tiempo a su relación de calidad? ¿Cómo se apoya una mujer con una visión tan grande como la tuya? Bueno, también debo decir que yo tengo 18 años con esa persona. Entonces yo creo que desde chiquitos los dos entendimos que éramos un equipo. Y algo que él alguna vez me dijo que fue clave, es oye, vivamos nuestras vidas sin arrepentirnos de nada. O sea, que yo no sienta que te freno y que tú no sientas que me frenas. Y que al final del día no tengamos nada que reprocharnos. O sea, al final no te casas para tener un candado que te ate, que te pese, que te frene, sino al revés. Oye, te cansas un poco para tener a alguien que te ayude a cargar la mochila y cuando te cansas poderlo compartir juntos. En este caso es un desafío. Sí es verdad que yo creo que en cualquier sociedad, no hablemos de la sociedad conyugal, hablemos de cualquier sociedad, es un tema de consensos, es un tema de comunicación, de entender bien en dónde están y hacia dónde quieren ir como familia. Sí, totalmente. Yo a veces uso la analogía de que es que igual, o sea, la pareja, el hogar, el formar un hogar con alguien es una empresa más. O sea, tómalo como lo quieras tomar, pero si ya dejamos el romanticismo, es una empresa más. Por supuesto. Y me parece súper simpático que todas mis invitadas, yo no tengo esposo, yo soy soltera, han sido casadas, pero me gusta cómo veo de cada una, cómo van construyendo su hogar, cómo van forjando, porque muchas veces la excusa es, no, es que no hay tiempo. Y ahí sí uso las palabras de mi mamá, tiempo hay para todo, desordenados son ustedes. cuando éramos más jóvenes, pero y ahora ya no, porque uno está el tiempo que debe de ser. ¿Qué consejo tú le darías a esas mujeres que están emprendiendo, que tienen sus parejas, que no saben cómo equilibrar? Sabemos que bueno, es una utopía, pero o sea, ¿qué consejos tú le darías, por ejemplo, a alguien que ya está emprendiendo, que recién va a emprender y que tiene ese miedo? El tener clarísimas tus prioridades. A mí me lo enseñaron con pelotitas y me decían, tienes un bowl, ¿sí? Y tú tienes que saber que tienes pelotitas de distintos tamaños. La familia puede ser la pelota grande, la pelota chica o la pelota más chiquitita. Y eso con el trabajo, cada cosa que ocupa tu tiempo es una pelota, pero tú, como el tiempo es limitado, digamos que tienes de la pelota grande, puedes sacar solo un cierto número de pelotas chiquitas y eso es tu día, por decirte algo así. Tú dices, ok, mi familia es una pelota grande, esa la pongo en el bowl. Mi trabajo es una pelota tal vez del mismo porte, la pongo en el bowl. Hacer ejercicio es una pelota tal vez mediana, pero tiene que estar. Un hobby que a mí me encanta, a mí me gusta aprender piano, bueno, tal vez es una pelota pequeñita, pero mis hijos sí es una pelota, y así, como que todas las cosas que quieres ir poniendo en tu vida son pelotitas. Si tú no ordenas bien esas pelotitas, nunca van a entrar todas en el bowl. Y ahí vienen los arrepentimientos, y ahí vienen las frustraciones, y ahí viene ese sentido de no estoy haciendo con mi vida lo que quisiera hacer. Y entonces es prioridades, y es el saber que todo
todo tiene un momento y un lugar. A veces cuando eres mamá, sobre todo te pasa, ves todo muy de cerca, y el tener un poquito de perspectiva y mirarlo de lejos es mucho más fácil, porque cuando estás con tu bebé, con tu otro bebé, atendiendo el teléfono, tratando de que tu marido no se te enoje porque no hiciste la comida, lo que sea, lo que fuera, o porque él está haciendo seguramente la comida y tú no has hecho en un mes, que es mi caso, sientes que se te cae el mundo, o sea, dices, ya no puedo con los malabares al mismo tiempo, pero a veces son solamente momentos, a veces son esos momentos que también se dan en las empresas. Hay momentos pico en donde tienes que resolver todo, pero también otra parte importantísima es saber delegar. Tú tienes que saber que hay ciertas cosas que puedes delegar y hay responsabilidades que se pueden delegar. Yo hoy estoy en Manabí, estoy en Manta, pero mis hijos están bien cuidados, entonces yo estoy en paz, puedo trabajar en paz. Claro, es que justamente como te decía, este programa nace con un lema que era el síndrome de la Mujer Maravilla. Y gracias a todas estas CEOs que han pasado por aquí, me gusta preguntarles esto para que no sea yo quien lo dice. O sea, hay más personas que viven las mismas experiencias, pero, o sea, todas las están resolviendo de la mejor forma y todas coinciden en organización ante todas las cosas para tú estar tranquila y delegación. Ayer una persona experta en innovación que nos acompañó dijo algo que me encantó y habló de que los líderes navegan en los errores. O sea, él decía, no se trata de no equivocarte, se trata de tratar de seguir caminando mientras te equivocas. Y sí es cierto que nosotros a veces lidiamos con una culpa innecesaria. Yo justo con tu hermano ayer me reía porque le decía, a veces los hombres hacen muy simple las cosas, algo que una mujer abordaría con todo el detalle y el cuidado y como que, pero un hombre no es tan complejo, van del punto A al punto B, ¡pum! Y nosotros a veces pensamos mucho en ese camino, en esa forma, y no siempre es lo mejor. O sea, a veces también es cierto que tenemos que simplificar nuestra vida. Totalmente, sí. Y sabes que a mí me pasa que cuando ahorita que estoy más en contacto con CEOs, chútica, las conversaciones del día a día me cansan. Yo digo, pero si es tan sencillo, o sea, conversaciones entre mujeres, digo, es tan sencillo resolver eso, ¿por qué no le preguntas a la IA? Por ejemplo, o que tengo que ir al súper, ¿por qué no compras a través de una aplicación? Me cuesta, yo, Mónica, a ver, respira. ¿Por qué? Porque yo creo que yo me he dado cuenta en mí misma, ¿no? Yo soy a veces mi propio caso de estudio porque, claro, me cuestiono mucho. Las mujeres tendemos muchísimo a cuestionarnos y estar dándole vueltas a las cosas. A veces los hombres no hacen eso, ven fútbol, apagan su cabeza y dicen, listo, me pongo a jugar play. Y ya está. No, las mujeres le estamos dando vueltas y a veces yo me doy cuenta que es porque le ponemos mucho cariño y mucha intención a las cosas. Entonces, a veces, lo del Supermaxi, que es clarísimo, del supermercado, dices, ok, tengo que hacer las compras. Y claro que tienes una aplicación que te la puede traer y lo podría solucionar y que en su momento dado yo lo haría así. Pero ¿qué pasa? Que quieres a veces tener la experiencia de ir, de mirar la fruta. O sea, si te gusta ir al súper. De vez en Ay, ya, pues por eso te digo. Es que, pero a ver, ahí hay una cosa. A mí tal vez la experiencia me gusta, pero porque no lo hago jamás. Es novedoso. ya sé como hay ciertas cosas. Es verdad. Para mí es una experiencia, porque no lo hago jamás. Entonces, yo me voy al súper y me siento una ridícula que no tengo idea de dónde están las cosas, estoy súper perdida, me siento hasta criticada. Pero ¿por qué? No porque yo en mi rol, en el que he asumido, en el que he creado, esa es una pelotita que no está en mi bol ni siquiera. Totalmente. Eso es delegable al 100%, si no lo hago yo, lo puede hacer, o sea, va low skill. Y ahí te digo una cosa que me parece súper interesante. Hablábamos en el congreso que hicimos en el Future Commerce del upskilling, que es el comenzar a ponerte destrezas que te den una diferenciación. Entonces, todo lo que son cosas de baja destreza, o sea, que necesitas muy pocas habilidades para hacerlo, es delegable al 100%. Totalmente. Y yo he aprendido a priorizar mi tiempo de esa manera. Entonces, a veces incluso sí me pasa y entro en conflicto con mi equipo, digamos así, porque no es que no le dé mérito a eso, sí le doy
mérito, porque, oye, que mi equipo esté concentrado en que haya comida, que haya frutas en mi casa, para mí es súper importante. Pero para mí es una actividad que es totalmente delegable y descartable porque, oye, le estoy poniendo muchísima intención en armar una hoja de ruta en competitividad en el Ecuador, ¿sabes? Ok, la fruta la puede comprar cualquiera. O sea, claro, son cosas y cosas. Y me gusta el lema, por ejemplo, que tú hablaste de tu pareja contigo. Empecemos a vivir una vida, como yo digo, o sea, a crear una vida que sí te guste vivir. Yo le llamo, es que no hay que seguir el checklist de vida que alguien no más inteligente que tú y yo se inventó. Correcto. Entonces digo, yo empecé a crear así como tú mi checklist de vida y me gusta. Recién ahorita estoy aprendiendo a cocinar. Ya, ¿y sabes por qué? Porque durante la semana, tú lo entiendes perfectamente, tienes tantas reuniones, comes fuera, que ya te cansas. O sea, para mí ir a un restaurante ya no. Es como que, de hecho conversaba esto un día con mi hermano, dice, mira, dice, cocinamos el fin de semana. Le digo, ¿sabes qué me he puesto a pensar? Que la próxima pareja que tenga, no voy a, o sea, no, si me invita a un restaurante le voy a decir, no, si tú sabes cocinar chévere, cocíname. Porque le digo, el restaurante siempre me van a dar de comer rico. Ya, pero y si yo me quedo con esa persona, ¿y quién me va a cocinar? Pero ¿sabes qué? Ahí te dejo también un tema. A veces hay que bajar las expectativas. Yo creo que te dejo esas dos ideas, ¿no? El vivir con muchas expectativas no nos hace bien. No, eso, claro. Es como hay que irse alineando un poco a la vida, porque esto que tú dices es súper importante. Yo me doy cuenta en mi entorno que causa mucho dolor. En mi caso, muchas de mis conocidas o gente que está a mi alrededor a veces dice que suerte, cómo viajas, qué suerte, la gente que conoces, qué increíble y cómo lograste. Incluso algunas que yo conozco han tratado de hacer lo mismo, pero como con checklist. O sea, ok, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero si no tienes un propósito, en mi caso jamás mi propósito ha sido viajar, nada que ver, o sea, eso ha venido como consecuencia de yo tratar de marcarme mi propia hoja de ruta. Exactamente. Y entonces yo sí creo que un poco es también soltar lo que uno ve en el internet, lo que ve de esa vida que te venden, que no es real. Claro, totalmente. Que es, o sea, ajá, el que quiere celeste que le cueste, y hay mucho sudor y lágrimas detrás de eso. Hay una convicción profunda de que tú sabes lo que quieres, y la otra cosa es el tiempo. Uh-huh. En mi caso yo creo que soy una convencida de lo que hago, porque no quiero darme la vuelta hacia atrás ya con muchísimos años encima y decir no lo hice, no fui capaz, no lo logré, o al menos no lo intenté. Ajá. Entonces es más bien el enfoque debería ser ese. Y yo siempre que estoy con mujeres y que estoy con mi grupete de amigas, siempre les digo qué lindo que estemos alineadas en lo que quieres lograr, lo que quieres hacer. Ajá. Y no necesariamente son logros profesionales, a veces son logros espirituales. Ajá. A veces son, oye, que también, y otra cosa que yo creo que vale la pena dejarlo como idea, a mí me ha servido mucho copiar experiencias de fuera. Uh-huh. O sea, el estilo de vida de los europeos a mí me ha marcado, porque sí, nosotros tenemos esta filosofía un poco de estadounidense de time is money, y hay que hacerlo y hay que ejecutarlo, y tenemos, o al menos yo tuve esa formación muy radicalmente por eso no me pega no, en la universidad, de oye, tienes que llegar a ser la mejor, y que tarea tras tarea, y como que nos ponían la vara súper alta, y al rato dejabas de vivir por eso. Uh-huh. Dejabas de disfrutar, y el europeo trabaja, pero también vive. Sí. También disfruta, también tiene amigos, también se da esos espacios en pareja, también se van a la naturaleza, se van a esquiar. Los argentinos, en Argentina, enero y febrero, olvídate, no había nadie en Buenos Aires, todo el mundo estaba disfrutando de su vida. Y yo creo que esa es parte del equilibrio que uno tiene que buscar. Sí, totalmente, y como tú dices, o sea, es que copiar de las experiencias de otros, o sea, yo tengo un dicho, es que hay que tener calle y hay que tener mundo, porque si tú no tienes mundo, estás fregado. Por ejemplo, en Ecuador todavía no casarte, yo tengo, siempre me olvido de mi edad, 38. Perfecto, no hay que mi sobrino que tenía 37 y yo con eso me quedé ya. Exacto, ya. Entonces,
en Europa es considerado, o sea, está súper joven. Acá es todo lo contrario. Y lo que tú dices de las culturas europeas, a mí también me encanta justo por eso y también porque viven. De hecho, yo confieso que yo no fui la mejor alumna porque siento que estaba un tiempo equivocado, pero me he permitido, como tú dices, vivir todas las experiencias que he querido para no arrepentirme, porque estuve pensando hace semanas justo lo que tú dijiste. No quiero llegar a tener 60 años y haberme arrepentido de lo que puedo haber hecho a mis 30. Pero y ahí te digo algo, eso de yo no fui la mejor alumna también es un concepto que te crearon. Sí. Porque quién, o sea, ¿qué define que eres buena para algo? Ajá. Probablemente todo lo que tú tenías que absorber de tu entorno lo absorbiste. Y eso no te hizo ni mejor ni peor, simplemente las destrezas que tú sabías que necesitabas para lo que tú querías hacer las tomaste. Sí. Y fuiste marcándote tu camino. Y ayer también hablaron de algo que me encantó en la universidad cuando hablaban de este tema de neurociencias. Decían, oye, desde chiquitito las experiencias te pueden marcar y puedes crear una concepción de quién eres que puede ser totalmente apartada de quién realmente eres. Totalmente, y eso pues gracias a terapia y todo lo demás me di cuenta de que todo eso era una mentira que yo misma me estaba vendiendo. Y algo que yo sí siento que marcó un antes y un después para entender mis habilidades fue el diseño humano. Cuando yo entendí que mi diseño humano es ser proyector, yo dije, claro, ahora entiendo muchas cosas, porque el proyector absorbe, como tú dices, lo que le interesa súper rápido y el resto ya le aburre. Es como que yo sé que eso no es necesario para mi vida, ya, y todo lo que es comunicar, incluso hasta tenemos un tiempo para socializar. Mire, yo ahí te cuento algo. Nosotros estamos trabajando con un profesor de Columbia en un proyecto que se llama CRU. CRU lo que hace, la premisa de esta plataforma es que dice que los niños, o sea, en verdad, gente que está ya por graduarse del colegio, está en la mejor edad para desarrollar proyectos, porque todavía no están sesgados. Dice que la universidad y el profesor en el sistema de educación actual mundial te sesga, te enseña a pensar como piensa el profesor. Ajá. Y si no te gusta, no pasas de año, punto. Sí. Y el otro día, de hecho, en paréntesis, hablaba con el hijo de un empresario muy conocido y muy pesado del Ecuador, y me decía que la profesora le hizo perder el año a propósito, porque él le dijo, profesora, deje de hablarnos de temas que no son, de hecho eran temas de feminismo, déjenos de hablar de eso, porque estamos en clase de finanzas. Y la profesora se encaprichó y le botó de la clase, y yo me admiré y decía, en serio, a ti, o sea, dentro de mí decía, eres el hijo de tal persona, ¿cómo es eso posible? Totalmente. Y después esa persona estaba frustrada y decía, yo no quiero estudiar más, me parece una pérdida de tiempo brutal. Y hablando de este tema de sesgos, CRU lo que hace es, oye, te cogen una edad en la que todavía estás creativo, que no te han impuesto una forma de pensar, y te junta con profesores de altísimo nivel a que aportes en ciertos proyectos y que tengas una experiencia desde pequeñito de poder desarrollar y aportar tus ideas con la finalidad, obviamente, de después tener startups, unicornios y demás. Es que es súper interesante. Yo recuerdo que, bueno, ahorita no vive aquí mi sobrino, pero el niño con 5 años me pegaba unas conversaciones que yo, o sea, te soy bien honesta, a veces ni con gente de mi edad tenía conversaciones tan interesantes, porque el niño veía YouTube. Una vez me salió con que dice, tú sí sabes que el cementerio más grande es el océano. Y yo decía, oye, sí tienes razón. Y ahí me empezaba a hablar y le digo, ¿y tú dónde ves esas cosas? Y me dice, en YouTube, pues tía. Y yo, ya, le digo, bueno, sígueme contando. Y así. Entonces como, ya yo siento que soy bastante mente abierta. Nunca fue como niño, porque como las tías de antes, no. Yo más bien era toda anonadada porque no conocía de esos temas. Y es lo que tú dices, o sea, la educación tiene que evolucionar. Yo estudié arquitectura y era una pelea constante, porque yo así mismo, como este chico que comentabas, le decía al profesor, pero es que siento que todos los proyectos son iguales y se supone que estamos creando, le digo, pero a la final te corregían y el proyecto terminaba siendo igual. Y un día le dije lo mismo, si no, háganos el dibujo, nosotros lo copiamos, porque ¿para qué? O sea, y eso que tú estás diciendo se potencia con la inteligencia artificial, porque ya no sirve.
O sea, directamente eso, trasládale a la época de ahora y antes. Por ejemplo, mi hermana estudió, ella es ingeniera civil, y ella se frustraba terriblemente porque los profesores le tomaban exámenes donde ella tenía que saberse el peso y todas las características técnicas de los materiales de construcción. Claro. Que en su momento, no, ni siquiera hablemos de ella, pero en su momento ya era un absurdo. O sea, eso tú lo tienes a la mano fácilmente. ¿Para qué el empecinarse en que una persona se aprenda de memoria algo que no va a servir en la vida? Para nada. Por eso dice el meme, otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Pero, exactamente. Pero ¿qué pasa? El pensamiento crítico sí es importante. O sea, de esta historia que tú me cuentas, lo que yo hubiera validado esta es una persona que sabe hacerse las preguntas correctas y que cuestiona la forma. Y yo creo que mientras la sociedad nos hagamos de esas preguntas, vamos a seguir creciendo. Te cuento que una de las formas que mi mamá nos enseñaba, ella nunca, o sea, para ella con que nosotros pasáramos el año estaba bien. Eso sí, cuando tenías las lecciones, si íbamos al pie de la letra, decía, a ver, no. Léelo, razónalo y vienes y me cuentas con tus palabras. Porque y nosotros como, ¿pero por qué ella? Porque si tú te olvidas de una palabra, te vas a olvidar de todo. Si tú lo explicas con tus palabras, va a ser más sencillo tú recordar o reformular lo que estás hablando. Y hasta el día de hoy, eso es lo que me ha servido. Correcto. Más que el trinomio cuadrado perfecto. Correcto, tu mamá tenía toda la razón. Mira, yo tenía derecho en la universidad y nos enseñaban, y era súper difícil, pero claro, tú lo entiendes porque un abogado para defender un caso sí tiene que saberse las leyes de arriba abajo, claro, y tiene que saberse de memoria y desarrollar esa capacidad de retención. Pero no, yo estudié estudios internacionales, entonces derecho era solo una de las materias, y de hecho yo me acuerdo de un doctor muy conocido en mi ciudad, decía, tu carrera no sirve para nada, ¿cómo vas a estar aprendiendo derecho internacional si ni siquiera tienes claro los fundamentos del derecho? Así como súper y a ratos yo hasta le daba un poco la razón, decía como, sí, capaz sí, tienes razón, pero ya nada, estudié una porquería de carrera, pero estudié y ya está. Pero ¿qué pasa? Que no fue una porquería de carrera, porque lo primero que necesité cuando estuve en mi primer trabajo fue analizar un contrato, pero lo que necesitaba no era tener los destrezas que tiene un abogado en tal vez saberse la ley. Necesitaba saber qué es un contrato internacional, necesitaba saber en qué me tenía que, necesitaba ese pensamiento crítico, necesitaba esa capacidad de discernir entre una cosa y otra. Y me hiciste acuerdo de este caso, que es porque como no estábamos con las habilidades que tiene un abogado de estar ahí y aprenderse de memoria y demás, lo que hacíamos, bueno, mi curso en general fuimos unos nerds, todos éramos unos nerds terribles, y para poder procesar el tema de la colaboración, eran como 45 tesis, cada tesis era un tema y tú tenías que dominar de arriba abajo porque te ponían en una bolsita los papeles, sacabas. Ay, no, yo me acuerdo de hecho que uno de los temas era la base militar de Manta. Tenías que saberte toda la historia de todo lo que pasó, con fechas, y sacabas y tenías que exponerle al jurado, que era como unos jueces en un caso, y como así. Y para conseguir entender el tema, lo que hacíamos es cada grupete que nos armamos, desarrollábamos en conjunto, en grupos, pero por iniciativa propia. Claro. 4 personas a desarrollar el tema, a volvernos expertos en el tema, y luego lo que hacíamos es compartir exponerles a los compañeros, de manera que ya no se te hacía tan pesado, porque ya eran 42 temas, eran como 5 grupos, 5 grupetes, y cuando tú le contabas a alguien sobre lo que tenías que saber, te dabas cuenta de lo que no sabes al explicar. Claro, es que cuando le explicabas, ¿y esto cómo es? ¿Y esto qué fecha fue? O alguien te corregía y te decía, pero te habías dado cuenta de esto. Oye, y el tener esas distintas perspectivas sobre un tema, no solamente que hizo que a todos nos vaya súper bien, sino que te nutres de otras perspectivas también. Y aprendes a colaborar y a delegar. Que o sea, como tú dices, la universidad, yo también no sé ni cómo me gradué de la universidad, pero me gradué. Persistencia. Y claro, yo tenía incluso, nosotros nos ponían exámenes. Había un examen que era desarrollar un proyecto, iniciaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche. O sea, tenías que armar todos los planos, todas las cosas. Y asimismo también teníamos, ahorita me hiciste acordar de historia de la arquitectura, donde yo tenía un profesor que decía a mis compañeros, tenías tú que decirle hasta con qué ropa fueron vestidos los que construyeron las pirámides. O sea, no es broma. Con fecha, hora, de posición solar. Pero lo que te da es esa destreza. Yo lo que hacía era escribir.
escribir para que se me queden las fechas sobre todo grabadas, porque si yo no escribo, yo me hacía como un resumen, y decía, si yo no escribo, siento que no sé, y luego lo hablaba, porque si yo lo hablo, ahí ok, ya más se me inserta la información. Pero pienso que más bien las universidades lo que nos están entregando son herramientas y deberían premiar esa habilidad que tenemos para gestionar de buena forma nuestras habilidades, aun cuando los profesores a veces te quieren como bajar. Y lo que veo ahora es que tal vez los más criticados somos los que hoy estamos haciendo lo que se nos da la regalada gana. Es más, hasta me cuestioné por qué nunca estudié comunicación. No entiendo por qué estudié arquitectura y ahora me dedico a la comunicación. Ya, pero es que también, fíjate, profesionales como el creador de Apple, o sea, Steve Jobs, estudio caligrafía y ese fue el diferencial para la Mac y para todo, o sea, y todo sirve, es todo, un poco todo, desafiarte y en lo que te decía, desafiar el modelo, o sea, romper paradigmas, te dicen que tienes que hacer que del punto A al punto B se llegue en una línea recta y no siempre es así. Totalmente. Yo lo que sí le digo a las personas es que, como tú dijiste, hay que dejar ir las expectativas, es verdad, y también el tema de la perfección, porque la perfección es otra forma de llamarla la procrastinación. Yo escucho mucho, sobre todo a las mujeres, de hecho está en un libro, en el de Cerebro Femenino de Luan Brizendam, que ella dice que la mujer, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer de llevar a cabo las cosas? Que la mujer sabiendo el 100% de algo aún duda. El hombre apuradamente con un 20% de que sepa algo, él ya es un experto y se lanza. Y claro, lo va corrigiendo en el camino y eso lo hace ser un experto en el tema. En cambio nosotras lo pensamos, sigues apostando a las maestrías, pero nunca has puesto ese talento al servicio. Creo que también es el tema de tratar de no ser juzgado. Y a También. nosotras como mujeres, o al menos yo desde niña, sentí ese peso que tú mencionas, que es clarísimo. O sea, ¿a qué edad te vas a casar? Y cuando te casas, ¿a qué edad vas a tener hijos? Y cuando ya tienes hijos, ¿y qué viene después? Y cuando tienes el siguiente. Y tienes unas expectativas que te pesan y que te hacen cuestionarte si lo estás haciendo bien o no. Pero también es el desafiar el sistema y es de decir, o sea, este es el camino que yo elijo y voy a ser feliz con eso. Y a mí mi primera jefa, que fue mujer, de hecho, la Carola Ríos fue mi primera jefa, ella a mí me dijo algo que me encantó, que yo trataba de que como que ella esté contenta con mi trabajo, y ella me dijo, Paola, lo perfecto es enemigo de lo óptimo. O sea, ¿de qué sirve que tú llegues con algo perfecto si no llegas a tiempo? Ya no sirve. Y ya está, ya se te fue el tren. Y un poco eso te hace darte cuenta que primero no debes trabajar para nadie más que para ti mismo. Exactamente. Que no debes ponerte a la... Y que eso es algo que es tal vez también poco políticamente correcto. A veces siempre tenemos esa forma de decir, no, es que yo lo hago por los demás, o lo hago por... Y mentira, todo el mundo lo hace por autosatisfacción. Lo que yo he aprendido en este espacio y que quiero que ustedes también se lo lleven, o sea, que no que se lo tatúen, pónganlo donde ustedes lo vean todos los días, es que al final del día todo es una construcción de negocios, pero igual estás colaborando, porque cuando la mujer tiene libertad financiera, o sea, está comprobado que 7 personas a su alrededor crecen. Imagínate, si tú haces crecer 7 personas más van a crecer, y eso es lo que dinamiza la economía. O sea, ya dejemos de invertir mal nuestro tiempo, porque como se dice, uno tiene rentabilidad de tiempo, de amigos, no siempre solo de dinero, porque como le leí al inicio, o sea, si tú tienes las conexiones, o sea, eso es lo que te permite llegar hacia más. Podríamos hablar horas, pero quiero enfocarme ahorita en algo. Hablemos de Global Networking. Ya, muchos emprendedores creen que exportar o conseguir inversión en otros países es un sueño imposible. ¿Cuál es el error número 1 que cometemos al intentar internacionalizarnos? No conocer bien, primero hacia adentro, cuáles son tus ventajas competitivas, en qué vas a destacar, no tener clarísima la normativa, no tener clarísima la estrategia. Los mercados internacionales como concepto suena románticos, y ahí sí voy a utilizar un poco porque te haces una idea de la aventura en la que te vas a embarcar, pero realmente cuando estudias comercio exterior te das cuenta de todos los riesgos que implica el hacerlo mal. Casos de fracaso hay muchísimos. Por ejemplo, me acuerdo uno muy claro de una empresa que estaba exportando y le iba súper bien y tenía un mercado en España, pero tenía un cliente, y cuando se le cayó ese cliente casi quiebra, porque tenía todo un volumen de producción hecho para un cliente. Wow. Con lo cual había descuidado el mercado interno
y cuando ese cliente tuvo una mala situación financiera, esta empresa que se había crecido un montón, de un día para el otro casi se muere, y recomenzar fue súper difícil. Los mercados internacionales requieren mucho conocimiento, son una oportunidad enorme, pero requieren, hoy en día sobre todo, que estamos hablando de trazabilidad, que estamos hablando de huella de carbono, que estamos hablando de conceptos estamos hablando de que competimos con países que ya han incorporado digitalización de procesos, de eficiencias con inteligencia artificial, que están adaptados a la transformación exponencial que está viviendo el mundo. Competir se vuelve un desafío, pero que también es un tema de creértela, de saber que sí que lo puedes hacer. Y yo recién hablé con una empresa en Cuenca que lo está haciendo fabuloso y que está abriendo mercados por todo lado. ¿Pero por qué? Porque ya lo estaba haciendo bien durante una década en el Ecuador. Entonces tenía la solidez y el conocimiento total para poderlo hacer hacia afuera, y ahorita está rompiendo mercados afuera de una manera espectacular. ¿Tú crees que igual es súper importante? Claro, hay que aprender, pero tener los aliados correctos también. Y ahí entra un poco Global Networking, o sea, lo que nosotros hemos hecho es traer ese conocimiento y esa experiencia y esas mejores prácticas a nivel mundial. Llevamos haciendo más de 50 eventos en 15 países, tenemos una década de experiencia y sabemos qué funciona, qué no funciona, a quién le funciona, a quién no le funciona y quién te puede ayudar. O sea, si ven este episodio y no llaman a Paola, yo ya no sé qué más hacer. La verdad es que sí, pero ¿sabes cuál es la clave también? Y que yo lo he encontrado mucho aquí en Manabí, es generar esa cercanía. Las personas empezamos a mirarnos ya no solamente como yo soy el empresa. Antes tal vez era esto, pero hoy ya nos vemos como seres humanos, como personas que tenemos el derecho también a equivocarnos. Y en Europa sobre todo yo miro que ha habido una transparencia en el sentido de, oye, y mucho en España, es el presentarte como eres, a calzón quitado, y decir, oye, de hecho, comienzo si quieres por mis debilidades. Me falta esto y me falta esto, pero tengo esto y tengo esto. Exacto, yo le digo los antivalores. Quien no conoce sus antivalores no puede mejorar. Pero eso genera confianza. Claro. ¿Por qué? Porque si tú eres un empresario, quieres primero saber lo que no te están diciendo, pues. O sea, normalmente estabas entrenado a tener ese olfato y decir, a ver, ¿qué no me está diciendo? Pero si tú comienzas por ahí y dices, mira, me falta volumen. No, vendo paja toquilla, vendo sombreros de Montecristi, pero no tengo volumen, pero mi sombrero es el mejor del mundo. Exacto. Ok, capaz tu contraparte te dice qué te hace falta, yo te financio, porque ve el valor. Sabes que siento que igual esa nueva evolución de empresarios ya le está perdiendo el miedo a preguntar. Ya, porque preguntar es lo que a veces como que, no quiero preguntar porque van a pensar que yo no sé. Ya, pero ya estamos viendo que no, mientras más humano eres y empiezas por tus debilidades, es verdad, tus habilidades se van a ver más exponenciales. Pero ¿sabes qué pasa? Y eso a mí me ha pasado mucho como profesional. Lo puedes hacer cuando estás seguro de ti mismo. En mi caso, subirme a un escenario en Londres con multimillonarios, billonarios, sentados al frente. Lo que a mí me ha dado el temple para hacerles las mismas bromas y tener este mismo acercamiento en inglés con gente que yo presumía, porque son paradigmas, yo presumía que la gente en Londres iba a ser súper distante, que me iban a ver a mí insignificante, y cuando vi que todos eran hipereducados, súper corteses, súper cordiales, y que realmente en mí veían una persona que les puede abrir puertas. Oye, todo fluye porque es experiencia, es conocimiento, es una red de contactos, y cuando sabes que agregas valor, ni siquiera te da nervios. Te juro, y esto sí lo puedo decir a ciencia cierta, a mí me dio más nervios hablar con un empresario muy tradicionalista de aquí, de Cuenca, y contarle un poco mi proyecto, porque ya sabía cómo me estaba juzgando desde el vamos, que hablar con la gente en Londres. Y yo misma decía, no puede ser, o sea, no puede ser, acabo de venir con una audiencia, con gente que tiene miles de millones, y me cuesta hablar con el empresario que yo sé que no comparte mi visión y que ya de entrada ya me está juzgando. Lo que pasa es que lo que tú comentaste al principio, o sea, uno estar en otro lado, como nadie te conoce, tu cerebro como que se calma y apuesta por ti. En cambio acá nos vamos a nuestro cerebro inconsciente de las crianzas, nuestras creencias, nuestros miedos de pequeño. No tanto eso, sino yo creo que son los sesgos. Yo creo que mientras más caminas,
más tienes conciencia de dónde están tus riesgos. Y en mi caso es un tema súper objetivo, más bien. Es un tema de evaluación de riesgos. Yo en Londres sabía que no había riesgos. ¿Por qué? Porque sabía que toda esa gente que estaba ahí iba a querer hacer negocios conmigo. ¿Por qué? Porque yo le podía abrir la puerta a 15 países y encima en temas de inversión que a todo el mundo le interesa sobremanera, porque estoy hablando de rentabilidades altas. Totalmente. Aquí no, aquí era a mí me están viendo, ¿cuál es mi riesgo? Me están viendo como la hija de alguien, de una familia X, mujer, porque lamentablemente todavía es así, y que qué tanto tengo para aportarle cuando esa persona tiene una empresa de 70, 80 años de vida. ¿Y quién eres tú para hablar con él? Es tu riesgo de entrada. Entonces, obviamente, que en tu cabeza dices, ¿cómo lo abordo? O sea, ¿cómo le digo todo lo que le quiero decir de una manera que él lo asimile? Oye, totalmente, sí, es, bueno, creencias limitantes que ya bien lo dijo una entrevistada, es que el equilibrio perfecto no existe, pero si tú no construyes tu personalidad, si no te conoces, simplemente todo lo que vas a querer construir afuera se va a derrumbar. Yo creo que para las mujeres y las mujeres empresarias o las mujeres que quieren ser empresarias, mi mensaje es: trabajen desde los resultados. Cuando tú entras con una carta de presentación que dice, oye, que en el último proyecto levanté casi $500,000, como es el caso de mis congresos, la gente te escucha y con muchísima atención. Totalmente. Y hablando sobre eventos, yo estuve en tu Future Commerce, que de hecho me encantó. O sea, lo que más me llamó la atención es cómo hiciste para alinear sector público con sector privado, porque hubo grandes empresarios de la SUAI, también de otras ciudades, pero asimismo tuviste ministros, desde ministro de Trabajo, ministro de Producción. O sea, yo creo que de entre todos los eventos que he ido en los últimos 5 años, es la primera vez que veo juntos en un panel al sector público y al sector privado. Fue un desafío importante, pero yo creo que lo que hizo la diferencia es la humildad. La gente, todos queremos de alguna manera, y creo que estamos acostumbrados a un entorno que te levante el ego. Desde que te tomas la selfie y dices, oye, amanecí guapo, así como, hoy valgo, hoy hice la diferencia. Hoy estamos... Pero ¿qué pasa cuando no entras así? ¿Qué pasa cuando dices, oye, yo hoy quiero aprender de ti? Hoy tengo que mostrarte un proyecto, una cosa, pero en donde tú eres el protagonista, donde tú eres la clave, donde tú puedes hacer la diferencia. Y yo creo que el Future Commerce fue una forma de crear un ecosistema y que las personas, por primera vez en la historia del Ecuador, y así yo puedo decirlo con convicción, hayan dejado su lugar de todos los días para darse un espacio de integración y de realmente compartir por un propósito claro, porque yo creo que la clave del proyecto Future Commerce es que el propósito es clarísimo y nos va a beneficiar a todos. Y yo te digo algo más, y ahí sí públicamente yo le quiero agradecer Juan Carlos Navarro, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ese día él está ahorita como una persona que está ayudando mucho a la Comunidad Andina de Naciones, tiene un cargo honorífico ahí. Okay. Y recién había pasado el tema de los aranceles con Colombia, y él tuvo la bondad de subirse al carro y venir a Cuenca cuando en verdad tenía agenda con el ministro de Producción, pero él vio el valor de estar en un lugar donde se puede construir algo que es más grande que los intereses individuales, o sea, ir por el interés colectivo, pero de una manera real, técnica, pragmática, con una hoja de ruta, con un plan a largo plazo. Es muy distinto a lo que se ha venido haciendo, que es trabajar por el saludo a la bandera, el mostrarte en un evento, el tomarte una foto y decir, bueno, de aquí no pasa nada hasta la siguiente. Totalmente, o sea, es que más allá de todo eso, como decía al principio, ahorita todavía se necesita, o sea, el mundo está digitalizado, pero yo todavía siento que necesitamos esos espacios para tener esta cercanía. Sí, yo creo que como ciudadanos ecuatorianos necesitamos construir desde lo positivo. Necesitamos entender que todos tenemos el deseo de sacar adelante este país, y que muchas veces lo que escuchamos en las noticias está dado por la agenda pública que tienen los gremios, el gobierno, la academia, pero que nosotros como ciudadanos somos parte de esa agenda pública y tenemos algo que decir. O sea, no podemos esperar que las cosas nos sean dadas. Nosotros somos actores de eso y tenemos que integrarnos a esa narrativa de
¿qué hace que yo todos los días me quiera levantar a trabajar? ¿Qué hace, cómo hago yo la diferencia en ese sistema para mañana no quejarme de las cosas que me pasan? Exactamente. En este programa tenemos una dinámica, es que el entrevistado anterior deja una pregunta para el nuevo entrevistado y tú al final nos vas a dejar una pregunta para la siguiente entrevistada. Cualquier pregunta se vale, no necesariamente tiene que ser del negocio y toda la cuestión para entrar pues para que la gente se relaje. Bueno, la pregunta que nos dejó la invitada anterior es ¿Cómo se cuida Paola para no perder de vista su propósito? Y sobre todo, ¿cómo haces para mantener siempre esa energía tan elevada y verte tan feliz y radiante todo el día? esa es como yo le agregué. Primero, gracias. A ver, no siempre es fácil, eso es clarísimo. No todos los días son risas, a veces son lágrimas profundas y amargas y cuestionamientos, pero mi mensaje a las mujeres es, eso es bueno, porque cuando no te incomodas, algo está pasando. Como un empresario a mí me decía, a ver, cuando me dan los resultados y ya crecí un 50%, ¿cómo hago para crecer el 60%? Pero en las mujeres generalmente eso viene con un cuestionamiento de vida. No solamente quieres crecer ese 10, que un hombre directamente dice, pum, hago esto y ya está, sino uno lo hace mucho más profundo y dice, es que soy una mala mamá, es que no voy a poder con todo, y te hace una bola de nieve. Entonces, exacto. Lo que hace Paola para que eso no le pase es escribir, es anotar lo que me abruma, porque hay días súper abrumadores, porque tienes que ser una heroína con tus hijos, con tu marido, con las compras del súper, con todo, y la culpa, o sea, yo creo que en mi caso lo que hace que el proyecto Paola funcione es que es un proyecto, y como todo proyecto tiene su análisis de riesgos, tiene su estructura. Entonces cuando algo falla, hay una crisis en esa estructura, Paola sabe lo que tiene que hacer, y yo soy muy honesta conmigo mismo. O sea, yo no me miento, yo sé que si estoy enojada, sé exactamente por qué estoy enojada, sé qué me está frustrando. Es más, y eso es algo curioso que a mí me sucede mucho, que como yo he manejado 20 personas en Barcelona desde mi casa en Cuenca, que eso es algo como romper paradigmas, porque esto desde antes de la pandemia, a mí ya me funcionaba, yo trabajaba así, 20 personas que me rendían cuentas allá y pum, todo el mundo se suma al proyecto de Paola, que hay que caminar, y los resultados crecían, y por eso Paola seguía. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos lo que no veían es que yo a veces apagaba la cámara y me daba de cabeza contra el escritorio y les quería matar, pero ellos solo escuchaban una vocecita que calmada decía, perfecto, ¿y cómo mejoramos? Claro, porque en Europa todo ese tema del trato a los empleados es súper importante, ¿no? Y eso ahora ya no funciona así, porque ahora tengo equipo, tengo gente que me ve que me quiero dar de cabeza contra el escritorio y no lo puedo hacer. Entonces tengo ese plan de contingencia, de desfogue, de saber que yo necesito esos espacios para estar sola, para pensar, para planificar. Y es conocerte a ti mismo. Totalmente. Y esa es otra cosa que coinciden todas las CEOs que han pasado por aquí. O sea, el autoconocimiento es tan importante. Yo empecé a hablar sobre autoconocimiento hace como 6 años, pero yo lo empecé a trabajar en mí hace como 20. Y es tan importante lo que tú dices, porque ¿por qué divorciamos? Si tú eres la empresa más importante, la empresa solo es una extensión de ti. Entonces, como tú dices, si tú no reconoces tus miedos, ni tus valores, ni tus antivalores, ¿quién más lo va a hacer? Y sabes que es lo más curioso, que mientras uno más se va conociendo y sabe por qué se enoja, es más chévere porque te reequilibras más rápido, porque no vas a culpar a nadie más. Correcto, y tú me preguntabas cómo mantengo esa energía y esas ganas. Es justo para esa autogestión, porque no tengo frustraciones. Cuando me frustro, sé exactamente por qué me frustro, lo anoto, lo saco, lo externalizo y lo resuelvo. Entonces vivo ligerita, vivo súper tranquila. ¿Vieron la importancia del journaling? O sea, para mí el journal, de hecho, no lo he estado haciendo, lo voy a volver a hacer, porque el journal, claro, tengo otras formas de canalizar esa energía que no me gusta, pero el journaling es súper importante. Súper importante, es el saber qué te está molestando. Obviamente mi pareja a veces me quiere matar porque tal vez algo me está molestando con él, y a las 12 de la noche, cuando al fin le doy ese espacio chiquitito a eso que me está molestando, es como, déjame dormir, ahorita sea, no ahorita.
Pero se conversa, entonces no queda esas piedritas en el camino. Ay, qué chévere. Bueno, para ir cerrando te quiero hacer una última pregunta, diciendo aquí nos quedamos 5 horas, como fácil. Tú que tienes tanto expertise en dirigir proyectos y empresas, y aparte tienes una revista que de eso no hablamos, llamada Finance Insight, misma que conecta a más de 1,400 CEOs. Si tuvieras que darnos hoy día un pequeño checklist de vida para empezar a formarnos globalmente, para pensar globalmente, ¿qué nos recomendarías o por dónde deberíamos empezar? Yo creo que todas las personas tenemos algo que nos hace únicos, todas las personas tenemos unas destrezas y unas capacidades. Yo en la entrevista anterior hablaba del talento que tiene el Ecuador. O sea, nosotros somos gente súper trabajadora, creativa, resiliente. Y si tú no empiezas a ver el talento que tienes y solamente te guías por lo que otras personas dicen de ti, no vas a llegar a donde quieres llegar. Entonces sí hablamos del autoconocimiento, pero yo creo que es de valientes el confrontarte a tu situación real, estés donde estés. Yo estoy donde estoy por ser valiente. Porque cuando quise hacer esa revista, la empresa con la que yo trabajaba me dijo, mañana eliminas esa revista porque nos compite. Y yo les dije, entonces me voy. No voy a volver jamás. Es más, cada vez que veo esa revista me sonrío. Digo, es mía. Oye, es que cada vez que te dicen que algo no va a funcionar y tú te empeñas, funciona. Es el cariño, es la intención, es lo que le pones. Y en mi caso esa revista, como te digo, me gusta. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue un proyecto que yo lo tenía planeado. O sea, yo me enteré muchísimo de la industria financiera porque llevo haciendo en Europa 8 años congresos de la industria financiera y fui capacitada de alguna manera por las Big Four, KPMG, Ernst & Young, Price y Deloitte. Me tenían que enseñar a detalle esta industria para que mis congresos sean tan potentes y ellos puedan realmente exponer a ese nivel. Y cuando me di cuenta que yo tenía la preparación, los estudios, el conocimiento y todo, y había asimilado tanto, me comencé a dar cuenta que mi opinión en LinkedIn pegaba súper bien, y el mismo LinkedIn me dijo, oye, pero esos posts, ¿por qué no lo ves en artículo? ¿Por qué no te creas una revista? Oye, que tienes toda la razón, creé la revista. Ese día tuve más de 1,000 suscriptores y LinkedIn me bloqueó y me dijo, esto es un bot. y claro, y después cuando me di cuenta del perfil de gente que se había suscrito porque les interesaba leer lo que yo escribo, eran directores de riesgo de banca, directores de inversión, de grandes fondos de inversión. Obviamente eso fue una amenaza para la empresa que organizaba eventos y que no lo podía hacer, y que hasta el día de hoy no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque y ahí es mi mensaje para todos los empresarios: cuiden su talento. El talento es lo más difícil de conseguir, es el activo más precioso que tienen las empresas. Cuídenlo. Es verdad, y tener definido bien qué es, yo digo, tus dones y talentos. Y lo que puedes percibir como una amenaza, sin duda es una oportunidad. En mi caso, ahorita esa revista sigue incorporando gente de todas partes del mundo. Yo puedo escribir artículos en inglés, puedo escribir en francés, puedo hablar de lo que pasa en Luxemburgo, puedo hablar de lo que pasa en Mónaco, puedo hablar de lo que pasa en Londres, puedo hablar de lo que pasa en España, en Portugal. ¿Quién no tiene eso? La importancia de la geopolítica, ya le voy a hacer caso a mi hermano que me raya con la geopolítica. Le digo, pero es que tú me haces el resumen, o más bien que se saque también una revista. Porque a mí sí me encanta leer. Pero es que tienes que ser especialista en tu área. Mira, tú, Moni, eres experta y te encanta el tema de la comunicación. Pues eso es en lo que te tienes que enfocar y en donde vas a aportar valor. Porque a mí me leen los empresarios y me escriben y me preguntan de inversiones, porque es un tema que domino, y porque si es que ellos necesitan, a mí ahorita recién me contactó una empresa de Luxemburgo que quiere invertir en España. Y me pregunta sobre activos, y me pregunta, es una industria que conozco, y si yo no lo conozco a profundidad, sé quién lo conoce a profundidad. Tengo estos contactos validados. Y tú, Mari, me preguntabas, ¿qué pregunta dejo para la siguiente? ¿Qué pregunta le dejas para la siguiente? De cualquier cosa. Yo le activos y fin de no. Yo le voy a dejar una pregunta que siempre me he hecho, que es, ¿cómo lidias con un mundo que te quiere ver de cierta manera, aunque tú te veas de otra? Qué buena pregunta. Hasta yo me quedé reflexionando. Por eso es que no tienes... Mentira, tengo un montón de amigos ya. Estoy feliz. Es una pregunta súper difícil porque
siempre está ahí. Yo creo que no solo para las mujeres, para todos. Para todos. De alguna manera el medio quiere verte de una forma y a veces tú no encajas ahí. Nacimos en tiempos equivocados, como le decía a Patti cuando la tuve aquí en el estudio. Le decía a Patti, es que yo sentí que nací en el momento equivocado. Cuando me explicó Web 3, Web 2, yo decía, no, pues yo nací en Web 1, pero yo en ese tiempo ya estaba en Web 3. Ay, Pau, un gustazo haberte tenido en el programa. Definitivamente podríamos hablar horas, pero bueno, primero agradecerte por estar aquí físicamente. De verdad que muchas gracias por tomarte el tiempo y aceptar la invitación. Espero tenerte en otro momento. Si no físicamente, pues ya vamos a hacerlo virtual, pero nos gusta esto, nos gusta esta cercanía. Moni, encantadísima. Muchas gracias por la invitación y por esta conexión, porque las conexiones, yo creo que ese es mi mensaje final también. Las conexiones deben ser de personas. O sea, uno oye conexión y suena al contacto que conozco y del que quiero sacar provecho, pero en verdad la forma de sacar provecho de eso es generando cercanía. Exactamente. Conexiones de alto nivel, o sea, es el arte de expandir tu mundo. Y tu mundo eres tú, es una ¿sabes cuál es el arte de hacer que la gente te recuerde con cariño? Exactamente. Muchísimas gracias, Pau. Y ya saben que a mí me encantaría quedarme hablando horas, pero esto es solo el comienzo. Gracias por permitirme entrar en tu auto, en tu cocina, en tu oficina. Recuerda que tu inteligencia es tu activo más valioso. Y si te gustó este episodio, ayúdame a llegar a más personas haciendo clic en el botón compartir y recuerda suscribirte activando la campanita en YouTube y Facebook Live. Nos encuentras como Radio Visión Manabí. Pero si lo tuyo es más vintage, recuerda sintonizarnos a través de Radio Bolívar 94.9 FM o en la 650 AM de Radio Visión. También nos puedes dejar tus preguntas para el consultorio Radicalmente que activamos todos los martes, y si tienes sugerencias de alguien que quisieras que invitemos al programa, déjanos saber, porque para nosotros no hay imposibles. Soy Mónica y esto fue Radicalmente. Recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo martes a las 9:30 de la mañana.